Soy Francisco Sepúlveda, inversionista, asesor y autor de mejorqueelfondomutuo.com. En este módulo aprenderás cómo elegir de una manera sencilla y sin complicaciones instrumentos de renta fija. Dado que cuando una empresa u otra entidad emite bonos, por lo general, lo hace por grandes sumas de dinero, montos que no podríamos pagar fácilmente si queremos adquirir un bono de ellos. Es por eso que muchas administradoras de fondos, al comprar dichos bonos, los dividen en pequeños pedazos y los venden a través de fondos mutuos de renta fija. Por eso que cuando busques instrumentos de renta fija, mi recomendación es que busques en fondos mutuos. Estas pueden ser invertidos en UF o en pesos chilenos y puedes encontrar para todos los tipos de plazos de inversión, es decir, corto, mediano y largo plazo. ¿Cómo podrás saber toda la información de estos fondos mutuos? Lo obtendrás del folleto informativo. El folleto informativo luce de esta forma y en ella encontrarás información como 1. El objetivo del fondo, 2. Tipo de inversionista al que está dirigido, 3. Rentabilidad y otras cosas más. De acá lo que más nos va a importar es 1. El tipo de inversionista al que está dirigido y 2. Su rentabilidad. Pues de ahí obtendremos dos criterios para elegir fondos mutuos de renta fija. El primer criterio es elección por horizonte de inversión. Si estás pensando en invertir en el largo plazo, por ejemplo para tu jubilación, puedes buscar fondos mutuos de renta fija pensados para el largo plazo. Y lo mismo aplica para el corto plazo. Es decir, si estás buscando inversiones para el corto plazo, busca fondos mutuos de renta fija de corto plazo. El segundo criterio de elección es la comparación por criterio rentabilidad-riesgo. Este criterio busca comparar tanto la rentabilidad como el riesgo y buscar así cuáles son, desde un punto de vista estadístico, los mejores fondos mutuos de renta fija para invertir. Para calcular tanto la rentabilidad como el riesgo, se ocupa la tabla que se muestra en el folleto informativo con la rentabilidad mensual. Para obtener la rentabilidad promedio, lo único que debes hacer es calcular el promedio de cada una de las rentabilidades mensuales que aparecen en el folleto informativo. Y listo. Por ejemplo, lo que se muestra ahí es que si sacamos el promedio de todos esos datos, obtendremos que la rentabilidad mensual promedio es de 0,4%. Ahora, para calcular el riesgo, lo único que debes hacer es calcular la desviación estándar de todas las rentabilidades mensuales. Para esto, puedes apoyarte con una herramienta de cálculo, como Excel y su función calcular desviación estándar. Para obtener así la desviación estándar de un set de datos como por ejemplo la rentabilidad mensual. Si tú calculas la desviación estándar del ejemplo que estás viendo en la pantalla, con la herramienta Excel podrás encontrar que es de un 0,16%. Si no sabes matemáticas, solo debes entender que la desviación estándar te dice numéricamente qué tanto varía mes a mes la rentabilidad con respecto a su promedio. Si la desviación estándar es pequeña, entonces quiere decir que la rentabilidad mensual de cualquier mes es muy parecida al promedio. Sin embargo, si la desviación estándar es grande, quiere decir que la rentabilidad mensual puede estar muy lejos del promedio. Cuando hayas calculado tanto la rentabilidad promedio como el riesgo para distintos fondos mutuos de renta fija, lo que debes hacer es compararlos entre ellos y encontrar el o los fondos mutuos que sean mejores que otros. Acá muestro una tabla que contiene tanto la rentabilidad promedio como el riesgo de 4 fondos mutuos de renta fija de una administradora general de fondos chilena. Y como podrás ver, los ordené de menor riesgo a mayor riesgo, como se muestra en la segunda fila. Si te fijas los últimos dos, estos son los de mayor riesgo. Y sin embargo, la rentabilidad promedio es menor que la de los dos primeros fondos mutuos. ¿Tiene sentido invertir en algo que tiene mucho riesgo, pero no tanta rentabilidad? La respuesta es no, por supuesto. Y por lo tanto los descartamos, quedándonos con los dos primeros,
pues podemos ver que al tener más riesgo, también tenemos más rentabilidad. Estos dos fondos mutuos de renta fija son los que yo actualmente uso. Si quieres saber cuáles son, escríbeme a mi correo francisco@mejorqueelfondomutuo.com. Espero te haya gustado este módulo y hayas aprendido a elegir bien un fondo mutuo de renta fija. Soy Francisco Sepúlveda, inversionista, asesor y autor de mejorqueelfondomutuo.com. Nos vemos.